Sí, yo creo que el fenómeno del sueño en la pandemia tiene muchos porqués, ¿no? Como dice bien Oscar, pues la infección per se, pues definitivamente estaba afectando. Nosotros quisimos hacer una evaluación en la población para ver pues qué tan grande era este problema de insomnio asociado a la pandemia y vimos que había aumentado hasta el 70%, ¿no? Antes de la pandemia cerca del 30% de la población se quejaba de la manera en la que dormía y después de la pandemia cerca del 70% de los adultos entrevistados refirieron dormir peor que antes, ¿no? O sea, en la pandemia particularmente había afectado su sueño. ¿Por qué? Pues muchísimos factores, como lo hemos dicho, ¿no? Creo que la pérdida de los horarios es un factor bien importante, pero también no podemos dejar a un lado el miedo y la ansiedad que generó, sobre todo al principio de la pandemia, ¿no? Es un poquito como este estrés postraumático indirecto que vivimos, por ejemplo, cuando el terremoto, ¿no? Que también el insomnio se incrementó muchísimo y la gente recordará, veíamos noticias y repetíamos los videos de las caídas de los edificios y esta sensación de ansiedad que se puede desarrollar un estrés postraumático, aunque no hayas vivido tú esos eventos, pues es asociado con insomnio. Y en el tema de la pandemia fue algo muy parecido. La gente estaba muy al pendiente de las noticias. Además, desgraciadamente, en esta época de redes sociales puedes encontrarte lo que sea. Claro que puedes estar bien informado, pero también puedes encontrarte una cantidad de información falsa que solamente escandalizaba y asustaba a la población. Entonces, esto también lo asociamos nosotros, en este mismo estudio se asoció el incremento de la queja de sueño con las horas de ver noticias particularmente, no solo de utilizar equipos electrónicos, que como bien lo mencionabas hace rato, pues la luz azul afecta nuestro sueño y eso también impactó en el sueño durante la pandemia, pero particularmente preguntábamos en cuanto a noticieros y había una correlación. Entonces, pues parece que también la ansiedad, el miedo a lo que iba a suceder, la incertidumbre de lo que estaba sucediendo, pues también afectaba el sueño. Sí, me generaba esa angustia sobre qué va a pasar, sobre lo desconocido, ¿no? ¿Qué viene ahora? ¿Y qué me viene a mí ahora? O sea, en general, y a mí qué me puede pasar. No hay cantidad de casos críticos de gente que caminó hacia una enfermedad de angustia, depresión, ansiedad, siendo que previo a la pandemia no hubiera sido candidato de clasificarlo por ahí, ¿no? Pero ese miedo, ese encierro, como lo han estado repitiendo, el de llenarnos de noticias a veces sin fundamento, y es por eso que nosotros siempre recurrimos a la gente que nos puede dar el aporte con el soporte científico, ¿sí? Que tiene la capacidad de poder decir esto es por esto y por esto. ¿Sí? Paul, ¿qué nos cuentas tú? Pues que tenemos que poner más atención, tenemos que reconocer a esta función como prioritaria y tenemos que incorporarla a nuestra rutina de manera urgente y verla como una emergencia, porque va a repercutir de manera dramática en nuestras vidas. Ya se han tocado algunos puntos de manera superficial y otros un poco más profunda, pero que deberían de ayudarnos a entender esta necesidad de dormir y de dormir bien. Ya dijimos que durante el sueño, durante algunas etapas de sueño, vamos a platicar de ellas porque es interesantísimo desde el punto de vista cerebral y neurofisiológico, cómo se integran, por qué uno se va quedando dormido y despierta y por qué en algunos momentos hay ensoñaciones, etcétera. Pero en algunas de estas etapas se suceden estos procesos en donde, por ejemplo, se consolida la memoria y el aprendizaje. Entonces, cuando esto está alterado, y repito, esto puede ser consecuencia de un evento claramente identificable como una guerra o como un terremoto o como una pandemia, etcétera, va a cambiar esta arquitectura de nuestro sueño. Y entonces, algunos de los síntomas que se desprenden de estos cambios en la arquitectura del sueño no son fácilmente reconocibles como una consecuencia de lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Un niño, por ejemplo,
en el que no se está trabajando de manera puntual y de manera directa sobre las horas de entrar a la cama, de despertar, de guardar estos hábitos saludables, de no modificarlos de manera dramática los fines de semana en relación a los días entre semana, los padres empiezan a notar que están menos atentos, que están con problemas de concentración, que las notas académicas empiezan a declinar, y uno dice, chispas, ¿qué está pasando con este niño? ¿Será que el sistema escolar al que estamos acercando al niño es el inadecuado? ¿Es culpa de los maestros? ¿Es culpa de sus pares? ¿Es culpa del hermano que lo está molestando? Y de repente cuando uno empieza a enfocar la atención sobre los patrones de sueño, patología dependiente, ¿qué pasa con estos niños con trastornos de atención o de concentración o con hiperactividad? Frecuentemente nos encontramos que hay laxitud de los padres en este tipo de hábitos saludables. Y lo mismo sucede cuando nos enfrentamos con un deterioro académico en niños tales un poco más grandes, pero seguimos viendo después en adultos con mayores exigencias relacionadas con temas laborales y personales y familiares, etcétera, en donde, insisto, y lo seguiré insistiendo, esta responsabilidad de mantener altos estándares de competitividad, en donde parecería que lo último que necesitamos es dedicarle algunas buenas horas a dormir y ya después veremos cómo pagamos esa deuda de sueño, y también volveremos a hablar de esta deuda de sueño porque nos la va a cobrar, pero nos la va a cobrar no necesariamente en el largo plazo, en donde seamos verdaderamente ineficaces para levantarnos de la cama y para hacer las actividades más básicas. Esto sucede después de mucho tiempo y después de una privación muy crónica y muy marcada de sueño, sino que estos elementos sutiles de cambios en el comportamiento y en el aprendizaje y de las relaciones interpersonales y demás son los que deberían de alertarnos a que podría haber un tema que no estamos haciendo bien, que no estamos cumpliendo desde el punto de vista del sueño. Y es muy triste porque frecuentemente cuando llega un paciente a una consulta somnológica, cuando nos consulta un paciente en una clínica de sueño, resulta que cuando le preguntamos, oiga, bienvenido, señor Luis, ¿en qué le puedo servir? Y dice, no sé, pregúntenle a mi señora, que es la que me trajo. Es decir, no hay verdaderamente la conciencia de un trastorno de sueño en donde podría ser un tema respiratorio, por ejemplo, que está roncando como un motor de carreras y que tiene pausas en la respiración y que se está despertando malhumorado y se está despertando cansado producto de esta falta reparadora de sueño y demás. Pero el señor Luis no es consciente que parte de sus problemas son producto de esta mala calidad de sueño. Y entonces, su esposa es la que está considerando que tal vez ese tema de ronquido y de pausas en la respiración tendrían que motivar esta consulta de sueño. Y si partimos de este desconocimiento en lo personal que uno podría tener repercusiones, resulta que algunas de las repercusiones, decíamos, esta deuda de sueño, se convierten en una bomba de tiempo, pero una bomba atómica de tiempo, en donde cuando por fin nos empieza a dar lata, puede ser, por ejemplo, con insuficiencia coronaria, con un infarto cardíaco, con temas cardiocirculatorios, o con un infarto cerebral, o con hipertensión arterial, y con patologías que durante muchísimo tiempo hemos atribuido a otros hábitos dietéticos, a la falta de ejercicio, al control de peso, etc., pero en donde parecería que la amalgama de todos estos factores de riesgo recae nuevamente en el sueño. Y si no prestamos atención, este buen dormir va a convertirse y a traducirse en una mejor calidad de vida en general, pero también en lo particular en menos riesgo de hipertensión arterial, en menos riesgo de infartos cerebrales o inclusive de hemorragias cerebrales o de otras patologías extremadamente serias. Entonces sí, tenemos un problema doble, porque cuando a alguien le duele el pecho o cuando alguien se lleva las manos al cuello, es una señal de que algo está pasando en ese momento, o no puede respirar, o está teniendo un dolor precordial que motiva la atención urgente, y cualquiera que vean que se está tomando el pecho, pues va a salir corriendo y decirle, oiga, usted tiene que venir conmigo rápidamente al hospital porque esto podría ser un infarto. No estamos teniendo esta atención al mal dormir, que no quiere decir que no nos la esté cobrando
en el mediano e incluso en el corto plazo. Confusiones y confusiones.